Buenas Hunters y sean bienvenidos al resumen de Berserk, Arco del Halcón Milenario parte 4, o mejor dicho, Saga de Falconia parte 1. Así es, una saga que está dentro del Arco del Halcón Milenario. Recuerda que estamos resumiendo Berserk completito, todo lo anterior ya está subido en el canal. Como siempre le mandamos un tremendo saludo a todos quienes comentaron en el resumen anterior, ya que eso nos ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube nos trate mejor. Y especialmente le mandamos un abrazo a los miembros del canal que nos patrocinan generosamente. Ya sin nada más que decir, empecemos al toque nomás. Luego de lo sucedido con Guts y su grupo, la historia nos traslada a Witham, la capital del reino de Midland. La ciudad había sido tomada por los Kuchan. Sus calles estaban decoradas con cientos de cadáveres, ciudadanos de Midland que fueron ejecutados por los Kuchan. En la noche, a escondidas, en un muelle, llega un grupo de caballeros. Estos venían a apoyar la resistencia de Midland, un grupo de personas que pretendían recuperar su territorio. En el barco venía un hombre llamado Laban, líder de los caballeros de Arklaw, y entre los de la resistencia estaba el mismísimo ministro Foss. ¿Y este quién poronga es? Aquel viejo chico que durante el inicio de este manga Griffith lo había usado para asesinar a la realeza. Pobre cosita fea. Acá se nos confirma que la princesa Charlotte seguía con vida, encerrada en una torre. De pronto, esta reunión se ve interrumpida por una criatura, un cocodrilo gigante. Este fácilmente devora a un hombre. La criatura era más grande de lo normal y actuaba como si tuviese costumbres humanas, empuñando un arma. Foss explica que los Kuchan usan magia para controlar a estas bestias. Inmediatamente un elefante también humanoide se pone en su camino, aunque para su suerte una lluvia de flechas asesina a las criaturas. Resulta que Arvine, otro de los apóstoles que había jurado lealtad a Griffith, los salva. Además venía acompañado por Locus. Este les pide paciencia a los de la resistencia. Ahora están en una misión de reconocimiento, pero les promete que pronto el halcón los liberaría. Mientras tanto, el emperador de los Kuchan, que estaba en el castillo, siente la presencia de los apóstoles, así que debe prepararse. Este emperador es conocido con el nombre de Ganishka. De momento cita a los Vakiraka. Resulta que el emperador ya no los considera útiles, por lo que les dice que ya no tienen como prioridad capturar al halcón, sino que es simplemente localizarlo y observar sus movimientos, y que será su propio ejército el que lo capturaría. Mientras se retiran, los Vakiraka quedan sorprendidos por el desolador paisaje que había creado el emperador en la ciudad, confesando que ni siquiera ellos sabían lo tenebroso que era Ganishka. Seguido a esto, el emperador se dirige a la torre donde tenía encerrada a Charlotte. Resulta que este viejo no la maltrató. Si bien la tenía encerrada, le permitió tener a una de sus sirvientas, y además le había entregado durante este tiempo una gran cantidad de agujas e hilos para que se entretenga bordando. Ganishka le dice a Charlotte que llegó la hora de terminar con esta guerra, y la forma más diplomática para que esto suceda es que tengan un hijo. Ganishka le dice a Charlotte que le ha dado tiempo para prepararse, y la lanza sobre la cama para abusar de ella. El recuerdo de su padre intentando abusar de ella pasa por su mente, pero entonces Ganishka ve todo aquello que Charlotte había bordado. La cara de Griffith estaba en todas partes, y el emperador lo reconoce inmediatamente, a lo que una siniestra aura sale de él. Resulta que Ganishka realmente era un apóstol, pero uno que no le importaba para nada a Griffith ni la mano de Dios. Aunque sí hay algo que sabe, algo que todos los apóstoles saben. La figura del halcón significa la transformación del mundo, y seguir a dicho halcón es el mayor objetivo de los apóstoles. Básicamente es como estar junto a un dios. Pero para Ganishka esto no era algo que él deseaba. Él había logrado dominar el mayor ejército del mundo, gobernaba el mayor imperio sobre la tierra, y eso no era algo que pretendía cederle a Griffith. Si fuese necesario, se enfrentaría al mismo halcón para gobernar el mundo. En ese momento, los Vakiraka detectan un intruso, Rakshas. Así es, otro de los aliados de Griffith. Resulta que este antiguamente también era un Vakiraka, aunque debido a ciertas acciones que cometió en el pasado, fue exiliado. Y algo que no sabemos es que si este era un apóstol o no. El caso es que no es el único que ataca la ciudad. Locus y Arvine también se unen junto a otro grupo de apóstoles. Resulta que los Kuchan no son rivales para este grupo, por lo que Ganishka decide esta vez enviar a un ejército que no era humano. Un ejército conocido como los Daka. Estos tenían apariencia similar a los apóstoles, y además tenían al mismo Ganishka presenciando el combate en persona. Y mientras tanto, Rakshas hace que los Vakiraka lo persigan, ya que quería mostrarles algo que ni los Vakiraka sabían. La cara de asombro en Silat no se hace esperar, puesto que Rakshas lo llevó al lugar donde se crean los Daka.
Resulta que en aquel lugar habían varios apóstoles encadenados, incapaces de moverse y repletos de líquido amniótico. Y cuando una mujer embarazada era arrojada ahí, el feto se corrompía y así nacían los Daka. Inmediatamente debido al parto, la mujer moría desgarrada desde adentro. Rakshas se marcha de inmediato y los Vakiraka quedan enfurecidos por las acciones que cometía su emperador. Mientras tanto, afuera el combate continuaba. Los apóstoles, al ver que estos enemigos daban un poco más de pelea, toman la decisión de mostrar su verdadera forma. El combate se intensifica un poco más. Ya que lo escuchan, también envían a sus bestias demoníacas a la batalla. Ganishka observaba este combate en la altura de un tejado, pero su sorpresa es grande cuando nota que alguien lo apuntaba a lo lejos. Arvine ya lo tenía en la mira y le lanza una flecha a toda velocidad. Sin embargo, la flecha atraviesa a Ganishka como si nada, y su figura se desvanece. De pronto, una gigantesca nube de tormentas toma la forma del emperador. Este comienza a lanzar rayos a los apóstoles, asesinando a varios. Aún así, Locus actuaba como si ya sabía lo que venía, ya que esto era parte de su plan. Resulta que lo que realmente buscaban era distraer al emperador, ya que mientras esto sucedía, Charlotte recibe una visita. El mismísimo Griffith se muestra ante ella. Charlotte no podía creer lo que veía. Aquel hombre en el que pensó durante tantos años estaba finalmente ahí. Griffith le pide a Charlotte y a su sirvienta que suban a la cama, e inmediatamente Zod destruye el lugar y toma la cama, llevándoselas lejos. Así finalmente Charlotte es rescatada. Ganishka no podía hacer nada más que observar. Griffith había ganado la primera batalla. Muy lejos de aquí, en el borde costero, el grupo de Guts caminaba por la playa. Estaban muy cerca de llegar al puerto para tomar un barco e ir a la tierra de los elfos. Habían pasado 7 días desde que tuvieron aquella batalla en casa de Flora. Chirke aún seguía triste por la muerte de su maestra, aunque Guts estaba ahí para ella. Además, la brujita, que conocía los efectos de la armadura, le dice a Guts que lo mejor que podía hacer era descansar, al menos un par de días. Aunque el espadachín le dice que no hay problema. Si llegase a suceder lo mismo de antes, confiaba en ella para que lo traiga de vuelta. Aunque Chirke estaba muy preocupada, después de aquella batalla, el cuerpo de Guts sangró durante días y la armadura se había aferrado a su cuerpo. De todas formas, Guts está feliz. Por primera vez en mucho tiempo puede mirar en paz como el sol se ponía. Podía dormir tranquilo en las noches, pero lo más importante, ahí, en aquella playa, ve como Casca sonreía después de mucho tiempo. Aquella noche el grupo se queda a dormir en una cabaña abandonada. Ahí los elfos y Chirke siguen tratando las heridas de Guts, y mientras cenaban, Puck e Isidoro bromean a Guts mencionando que ahora ya no sería el espadachín negro, no con ese mechón blanco en su pelo. Pero tranqui, a los que preguntan sobre por qué Guts tiene ese mechón, se los respondo en unos minutitos. Mientras tanto, Isidro le pregunta a Puck cómo era su patria, cómo era la tierra de los elfos. El lugar se llama Elfhem, un lugar hermoso. Chirke comenta que había escuchado a su maestra hablar sobre ese sitio. Aquel reino de los elfos quedaba en una isla llamada Skelling, una isla que no está en ningún mapa. Ninguna persona normal puede llegar a ese lugar. Se dice que muchos magos y brujas también viven ahí. Y en ese momento Farnés decide pedirle un favor a Chirke, y es que le pide que si le puede enseñar brujería. El más impresionado era Serpico, pues como antiguo miembro de los Caballeros de la Santa Cadena era algo impensado. Pero Farnés quedó tan impresionada por lo importante que habían sido las habilidades de Chirke, que por esto se lo pide. La bruja, igualmente impactada por esta petición, le dice a Farnés que la brujería es algo que solo se puede aprender desde la infancia, puesto que a medida que el cuerpo humano crece, también crece su apego al mundo material. Pero quizás, después de todo lo que ha vivido Farnés, haya posibilidades de aprender. Así es como Chirke acepta a su nueva discípula. Durante aquella noche, Chirke sale a despejar su mente a la playa. Ahí se topa nuevamente con Guts. El espadachín sabía lo triste que estaba la niña por la muerte de su maestra, así que tras darle unas palabras de ánimo, la niña deja caer sus lágrimas y termina abrazando a Guts. Luego de esto continúan conversando en la playa, tras unos gestos de parte de Chirke, y Valera comienza a pensar que Chirke se estaba enamorando de Guts. Inmediatamente la elfa, al igual que Puck, no tiene filtro y comienza a molestarla, a lo que Chirke, avergonzada, la esconde bajo su sombrero, aunque este momento se veía interrumpido por la presencia de alguien, el mismísimo Caballero de la Calavera. Esta vez viene a darle una advertencia a Guts sobre el uso de la armadura.
Comenta que para este punto Guts ya debería haber perdido algunos colores en sus ojos, algunos sabores en su lengua y tener espasmos en sus dedos. Estos son los primeros síntomas de la armadura. Pronto perderá la luz, la voz, el calor de su cuerpo y muchas cosas más. Nosotros como lectores también sacamos que es la misma armadura la que le produjo aquel mechón blanco. Y tal vez no suene tan épico, pero ese mechón son canas. ¿Qué? El estrés mental y físico en aquella batalla hizo que le saliera ese mechón. Para mí se ve entero fachero. ¡Alto ahí! Inspección de facha. Demasiada frescura. Buen pibe. ¡Aprobado! Chirke le pregunta al Calaveras qué relación tenía él con Flora y por qué sabía tanto sobre la armadura. El Calaveras comenta que ellos fueron amigos, al igual que ella y Guts ahora. Y sí, antiguamente él usó esa armadura, por eso le advierte a Guts. Además de que la razón por la que los apóstoles atacaron a Flora fue por orden de Griffith. Para cumplir su objetivo, decidió eliminar a cada ser que tenga el poder de oponérsele, por lo que también le advierte a Guts que si sigue su camino, es probable que siga encontrando apóstoles, lo que significa que también se terminaría encontrando con Griffith. Ese mero pensamiento hace que la armadura despierte levemente, así que el Calaveras le dice a Guts que debe decidir. Si se aleja de todo para estar con Casca, debería olvidarse de aquella venganza, o seguir en su cacería de apóstoles y eventualmente encontrarse a Griffith. Una decisión muy difícil para Guts. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Además, el Calaveras comenta que en la isla de los elfos está el rey de los elfos. El poder de este rey es legendario, pero Guts ni siquiera sabía sobre él, puesto que Puck jamás mencionó una sola palabra. Lo más importante es que ese rey tiene el poder para hacer que Casca vuelva a la normalidad. Guts suelta una sonrisa, pues por fin podría recuperar a Casca, pero mientras el caballero de la calavera se marchaba, le da un consejo. Tal vez él quiera que Casca recupere su memoria y vuelva a ser como antes, pero tal vez ella no desea eso. Quizá aquello le traiga dolor y sufrimiento. Durante este momento Casca había salido de la cabaña y también fue a caminar por la playa. Ahí se topó con un curioso niño, un niño que parecía estar abandonado. Cuando todos salen a buscarla, la encuentran ahí, cuidando de aquel joven. Este niño por algún motivo no mencionaba ninguna palabra, pareciera ser mudo. Ahí Guts reflexiona sobre las últimas palabras del Calaveras. Ve a Casca completamente inocente cuidando de aquel niño. Si volviese a ser como antes, quizá solamente sufriría. Cuando de pronto aquel niño trepa por la armadura de Guts, dándonos esta curiosa escena, pareciendo Guts, Casca y él una pequeña familia. Escena que ve Chirke, inmediatamente molestada por Ivalera, pero también Farnés lanza una pequeña mirada de tristeza. Ya más en la noche, mientras todos dormían, Guts, al ver a Casca con el niño, recuerda a su hijo, preguntándose dónde estará. Lamentablemente, la noche se vería interrumpida por un enemigo, un cocodrilo gigantesco. Y sí, de los mismos que vimos hace un ratito, así que ya saben lo que es. Guts lo liquida rápidamente, pero enseguida se dan cuenta que la cabaña estaba rodeada. El espadachín se prepara para luchar, sabiendo que sus heridas no estaban del todo curadas, así que decide amarrar su mano a la espada para no soltarla. Chirke comienza a preparar un hechizo, comentando que aquella noche era luna llena y la magia era más fuerte. Inmediatamente Serpico e Isidro salen a luchar, pero lo más efectivo contra estas criaturas es un buen manguaco de la Dragon Slayer. Mientras luchaban, Guts sentía como la armadura quería activarse, así que se concentra en no ceder a sus impulsos. En eso, uno de los cocodrilos da la vuelta larga e iba a entrar a la cabaña, pero cuando aquel misterioso niño lo ve, el cocodrilo simplemente se marcha del lugar. En ese instante, Chirke activa un escudo, aunque a diferencia del escudo que creó en el pueblo de Enoch, esta vez no sería tan efectivo contra estos enemigos, ya que a diferencia de los trolls, estas son criaturas físicas, no mágicas, así que debe buscar a quien los controla para terminar esto. Rápidamente Serpico comienza a buscar, mientras Guts liquida a los que puede, los cuales aumentaban de número. Guts notaba como cada vez más y más le costaba mantener la armadura. Por su parte, Chirke encuentra a quienes controlaban a estas criaturas, y Serpico rápidamente se encarga de ellos. Estos son hechiceros Kuchan, por lo que también la luna les daba poderes. El problemón es que de pronto una criatura gigantesca
sale de las profundidades del agua. Un ser más grande que cualquier otro que hayan enfrentado. Este ser es un Makara. Un ser mitológico, perteneciente a la mitología hindú. Este también estaba siendo controlado por unos hechiceros, pero estos estaban lejos, en un bote sobre el agua. Los ataques de Serpico a la bestia son inútiles, por lo que Guts decide hacerse cargo. Ante la preocupación de todos, comienza el intercambio de golpes, aunque Guts estaba en clara desventaja. Ahí ya no puede contener más la armadura, y esta se activa. Tan solo unos segundos después de ponerse la armadura, sus heridas comienzan a abrirse, y nuevamente la sangre comienza a salir de todo su cuerpo. De todas formas, la fuerza de este se incrementa de golpe, y le pelea de igual a igual a esta criatura. Chirke nota cómo la conciencia de Guts ya se había ido, así que rápidamente entra al mundo astral para traerlo de vuelta. En un instante Guts aniquila a esa bestia, y como si fuese poco, su ira no paraba y se lanza a atacar a los cocodrilos que aún quedaban, aniquilando a todos y cada uno de ellos. Su cuerpo sangraba y sangraba, y Serpico sabe lo peligroso que es esto. Guts está fuera de sí. Él ha escuchado leyendas sobre aquellos a los que llaman berserkers, seres que solo asesinan, sin distinguir enemigos y aliados, puesto que su sed de sangre no se detiene jamás. Y lo que preocupa a Serpico es, cuando Guts liquide a aquellos cocodrilos, tal vez dirija su ira contra ellos. Efectivamente, Guts dentro de la armadura solamente veía odio, y sin poder controlar su cuerpo, se lanza a atacar a sus compañeros. De pronto, un pequeño ser de luz aparece frente a él. Este le dice a Guts que no tenga miedo, puesto que no era su enemigo, y al tocarlo, hace que las tinieblas que veía desaparezcan, y solo ve una luz, y de aquella luz, Chirke aparece para sacarlo de la oscuridad. Finalmente Guts logra salir del control de la armadura, pero completamente frustrado y enfurecido, puesto que lo que dijo el caballero de la calavera se cumplió. Inmediatamente Guts le pide perdón a todos, pero nadie le guarda rencor, aunque sí recibe una mirada bastante seria de Serpico por haberlos atacado. El espadachín se preguntaba qué era esa luz que vio, y de pronto se dan cuenta que aquel niño que habían encontrado ya no estaba, había desaparecido. Algo que Guts piensa que quizá aquella luz que lo salvó estaba relacionada con aquel pequeño. En un lugar no tan lejano vemos un buque de guerra perteneciente a los Kuchan. En este había un viejo al mando, Daiba. Este era el líder de los hechiceros Kuchan, y este combate de recién fue debido a las órdenes de él. Más o menos, en realidad este había mandado atacar varias zonas costeras, para así tomar los pueblos, y el ataque al grupo de Guts había sido algo así como una coincidencia simplemente. Así el grupo de Guts sigue su camino. Al poco después, y en el horizonte, logran ver el puerto. Este está ubicado en una ciudad llamada Britannis, una ciudad bajo el régimen del Vaticano. Al ser una ciudad importante, estaba llena de gente, y también de personas nobles. Serpico demuestra su conocimiento de todos los ejércitos, solo con ver sus estandartes, mientras Guts sentía una especie de nostalgia recordando su época de guerra. Y por su lado Puck aprovecha que la gente de ahí no lo ve para molestar a un soldado, cosa que a Farnés le resulta familiar, pues Puck la molestaba igual cuando ella no podía verlo. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Y entre tanto, la muchachada habla también sobre los mercenarios. Serpico menciona que escuchó la leyenda del líder de una banda de mercenarios que era legendaria. Jamás había sido derrotado y se había ganado el favor del reino de Midland. Aquel grupo era la banda del halcón y su líder Griffith. Farnés había escuchado este nombre antes de Guts, pero prefiere no decir nada. Además, Isidro también comenta que había escuchado sobre él, sobre cómo Griffith derrotó él solo a más de 100 guerreros. Oye. Así es, nosotros sabemos que este en realidad fue Guts. En fin, al entrar a la ciudad, los guardias le impiden el paso a Chirke, puesto que su vestimenta era insultante en una ciudad del Vaticano, por lo que Chirke, con un simple hechizo, manipula sus mentes y sigue su camino. Aún así, dentro de la ciudad, todos la miraban raro, e Isidro le dice que debe sacarse esa ropa y usar una ropa más normal. Pero Chirke se niega, y este enano, en un enfado, golpea su sombrero, el cual al caer es arrollado por una carreta. La pequeña bruja recoge su gorra, y sin poder aguantar las lágrimas, sale corriendo. Y Valera le recrimina esto a Isidro, puesto que aquella ropa fue un regalo de Flora, y es lo único que conservaba Chirke para recordarla. Guts, como todo un mamado, le dice a Isidro que vaya a buscarla, y le pida perdón, cosa que este hace,
pero Chirke se adentra bastante en la ciudad, repudiando aquel lugar, puesto que extrañaba el bosque. Ahí, en un callejón, ve una especie de espíritu. Al acercarse, ve algo terrible, puesto que ese era un alma en pena. Ahí Chirke ve decenas de personas asesinadas y colgadas, todas formando un pasillo. La bruja accede a los recuerdos, dándose cuenta que estas personas, antes de morir, fueron tratadas como esclavos. Ahí aparecen unos guardias, y Chirke nuevamente usa su magia para manipular sus mentes, y les pregunta qué había pasado. Resulta que todos quienes estaban colgados eran esclavos, más específicamente esclavos de raza Kuchan, personas que habían vivido siempre como esclavos, incluso antes de la guerra, por lo que cuando la guerra dio inicio, todos los esclavos de esa raza fueron asesinados y exhibidos en las calles. Chirke, furiosa, les ordena sacarlos de ahí y quemar sus cuerpos, cosa que estos hacen, y esta acción es vista por una mujer a lo lejos, pero hablaremos de eso en unos minutitos. El caso es que mientras Isidro buscaba a Chirke, se topa con un caballero, uno que ya conocemos, Mule. Si no se acuerdan, lo vimos en la parte anterior del resumen. Ahí hablan un poco, puesto que Mule también andaba buscando a alguien parecido a Chirke, pero Isidro le hace la L y simplemente se va. Por su lado, Chirke seguía recorriendo la ciudad, viendo un buque de guerra. Eso le hace darse cuenta que el humano simplemente está interesado en la guerra, en asesinar a otras personas. Para Chirke, ese es el mundo de los humanos, el mismo mundo en el que viven sus compañeros. Pasado unos minutos, Chirke se encontraba pasando sus penas en el muelle. La inocencia de esta bruja es tanta que ni siquiera las aves escapaban de ella. De pronto, alguien se le acerca para conversar. A aquella mujer que la vio liberar los cadáveres de los esclavos, Sonia. Así es, la que estaba con Griffith en la parte anterior del resumen también. Esta sintió curiosidad por aquella bruja y se le acercó a hablar. Aparentemente Sonia no sabe nada de Chirke ni de sus compañeros de viaje, y lo mismo va por parte de Chirke, por lo que comienzan a conocerse y llevarse muy bien. Por algún motivo, Sonia le cuenta una historia a Chirke, básicamente le habla sobre su vida, pero lo hace en forma de un cuento de animales. En este caso, ella se representaba como una águila. Así habla de cuando fue aprisionada por los Kuchan, aunque en su historia eran representados por cuervos. Le comenta a Chirke de cómo un halcón llegó a salvar a aquella águila. Así, mediante este cuento se nos confirma que Sonia estaba enamorada de aquel halcón, pero su amor no era correspondido, puesto que el halcón estaba destinado a casarse con la reina de los patos, refiriéndose a Charlotte. トンビの子は海でカモメに囲まれた森のフクロウの子に出会いました。トンビの子は思いました。こんなにカモメに囲まれてるのに、そのフクロウの子はなんだか寂しそうだな。Sonia le dice a Chirke que le gustaría ser su amiga, y Chirke dice que también le gustaría. Mientras conversaban, la bruja habla un poco sobre cierto compañero de viaje que tenía, y Sonia nota inmediatamente que Chirke estaba enamorada, aunque aquel compañero era extremadamente frío. Esta conversación se ve interrumpida por un grupo de piratas, los cuales estaban capturando a unos niños esclavos. Chirke sale a su defensa, pero también llega Isidro, el cual se enfrenta a los piratas. El joven niño y Puck usan el terreno para enfrentarse a estos güenes. Si bien Chirke se ofrece a ayudarlo, Isidro le dice que no, puesto que él quería protegerla, ya que si la bruja seguía usando sus poderes, la iban a descubrir y la acusarían de brujería. Aunque para suerte de Isidro, Mule también se une a la batalla y los ayuda. Así sabemos que a quien estaba buscando este buen era Sonia. Para Mule, los piratas no son la gran cosa, aunque luego llega el capitán de estos buenos. Este sí da un poco más de pelea, acorralando a Isidro y arrojándolo a un pequeño bote que había ahí. Pero esto hace que alguien, un caballero que estaba durmiendo en aquel bote, despierte. Este caballero enfurecido le saca la chucha al capitán y luego se va. De este personaje hablaremos en la siguiente parte, aunque sí, ya lo conocemos. Caballero pequeño, pasado de peso y con un bigote medio ridículo. Todo esto fue observado por Guts, aunque no interfiere. Finalmente, Chirke acompaña a todos afuera de la ciudad, usando su magia para librar a los guardias, y Sonia le dice que ella se haría cargo de aquellos esclavos. Además, le propone algo a la pequeña bruja, que también vaya con ella. La propuesta impacta a Chirke, la cual recuerda todas las cosas malas que ha visto en tan poco tiempo, pero al ver hacia la entrada de la ciudad, ve a Guts esperándola. Inmediatamente, la bruja rechaza la invitación de Sonia. Por su lado, Isidro y Mule también conversan. Más que nada, Isidro le dice a Mule que le dé las gracias por salvarlo, pero Mule le dice, weón, yo te salvé a ti, y empiezan a discutir y terminan peleando.
aunque también se preguntan el nombre el uno al otro. Finalmente todos se despiden, pero Sonia le da una advertencia a Chirke. Vete de la ciudad tan rápido como puedas. Y Chirke tiene una visión, la ciudad completamente en llamas y cientos de cadáveres apilados. Sin más palabras, Sonia simplemente se va. Y al regresar con el grupo, Isidro le pide perdón a Chirke por su actitud, aunque con suerte se le entendía lo que hablaba, así que usa a Puck como intérprete. Finalmente, el grupo se reúne para comer en una posada. El lugar era completamente deplorable, y es que Guts lo sabe. Todas las posadas son una mierda, están llenas de borrachos, peleas y prostitutas. Aunque algo capta la mirada del grupo. Farnés había hablado con la dueña de la posada para conseguirle algo de ropa para Chirke. Todos le dan cumplidos, y aunque a ella no le acomoda, le dice que solo será mientras estén en la ciudad. En eso, un grupo de borrachos se acerca a molestar a las chicas, y terminan manchando la ropa nueva de Chirke, a lo que Guts sale inmediatamente en su defensa. Así es, en este momento Guts se volvió una persona extremadamente importante para Chirke. Ya de vuelta en el campamento de Griffith, este recibe a Sonia. Sonia actuaba con una actitud completamente amorosa ante él, a diferencia de Charlotte, que a pesar de estar enamorada era completamente tímida con él. ¿Te sientes nervioso? Aún así, Sonia sabía que no podía estar con Griffith, lo que le dolía bastante. Así, Sonia se aleja y los deja tranquilos, y durante la noche habla con Irvine, diciéndole cómo se sentía sola. Pero cuando está con Griffith, esos pensamientos se van. De vuelta con el grupo de Guts, vemos la primera lección de brujería de Farnés, la cual era ver una manzana e intentar dibujar en su mente la imagen más precisa de esta. Ese es el primer paso. Chirke comenta que la esencia de la magia en el mundo reside en los pensamientos, y la mente es el conductor de ello. Luego viene el paso de separar su cuerpo astral del cuerpo físico, y así entrar en contacto con los espíritus elementales. Serpico vuelve con el grupo, comentando que ha buscado barcos para cruzar el océano. Lamentablemente nadie tiene uno para ayudarles, puesto que todos han sido requisados por el Vaticano para la guerra. Guts estaba reposando de sus heridas, por lo que le costaba trabajo ir a buscar uno por sí mismo. A lo que Farnés dice que en ese caso ella se haría cargo, y se marcha junto a Serpico, el cual sabía cuál era su plan. Resulta que en esta ciudad vive la familia Van Diemen. Así es, la familia de la mismísima Farnés. Cuando vuelve a casa, se reencuentra con su padre. Este ni siquiera sabía si ella estaba con vida, pero en vez de saludarla, le recrimina que haya sobrevivido a la aniquilación de los caballeros de la Santa Cadena, además de que se haya escondido en vez de volver al Vaticano para someterse a un juicio. Con esto le dejan claro que no espera nada de ella, y que prácticamente es una deshonra para la familia, y al marcharse le dice que se quede en la mansión sin salir. Farnés, completamente en shock, prácticamente olvida todo lo que le iba a decir, y simplemente asiente. Aunque cuando finalmente agarra valor para pedirle un barco para sus amigos, su voz es tan temblorosa que su padre ni siquiera la escuchó. O tal vez sí, y simplemente la ignoró y siguió caminando. Volviendo con el grupo, estaban teniendo uno que otro problema para cuidar a Casca. Aparentemente ella se había acostumbrado a estar todo el día con Farnés, y les costaba bastante mantenerla tranquila. Y por algún motivo nos dibujan un panel culiado ahí de Chirke bañándose con ella y termina cayendo encima de Guts. Qué chucha, weón. Por su lado, Farnés igual se bañaba y también extrañaba a Casca, puesto que se había acostumbrado a bañarse con ella. Al terminar su ducha, lo primero que hace es ir a buscar la daga que le dio Chirke tiempo atrás. Luego de esto, Farnés se reencuentra con su hermano. Así es, este era un joven que, al igual que Farnés, nunca lograba contentar a su padre, pero sí este era mucho más sumiso que ella, y nunca fue en contra de él. Lo peor que tiene este weón es su nombre.
se llama Magnífico. Ambos salen a conversar al jardín. Magnífico, no te puedes llamar Magnífico, pues bueno. Este weón comprende cómo se siente Farnés y no se lleva para nada mal con ella. El caso es que le pregunta por qué estaba ahí y Farnés le habla sobre el barco que necesita. Magnífico sabe que es difícil conseguir uno, pero quizá haya una manera, aunque a cambio Farnés debería hacer algo para él. Volviendo con el grupo, todo estaba más o menos normal. Isidro jugaba con Puck y Casca, Chirke alimentaba a Guts, cuando de pronto llega Serpico. Este le dice que hay una buena noticia: encontraron un barco, pero Farnés ya no volvería con ellos. La sorpresa en todos es grande, a lo que Serpico les entrega un pergamino, con el cual podrían conseguir un barco, además de devolverle las armas y ropas mágicas que Chirke les había dado. Serpico se retira, diciéndoles también que la familia de Farnés, como agradecimiento por llevarla a salvo, pagaría todos sus gastos que tengan en la ciudad. Mientras Serpico se marchaba, Guts le pide explicaciones, pero este prefiere no decir nada. Casi como un último recurso, Guts le dice que le hubiese encantado volver a enfrentarse a él, pero Serpico simplemente se marcha. Evidentemente todos saben que algo anda mal, así que como nadie en la ciudad podía ver a los elfos, mandan a Valera y a Puck a investigar. Puck tiene prioridades, así que antes, aprovechando que no lo veían, se manda un tremendo festín con la comida del lugar y luego va a buscar a Farnés. Ahí descubren lo que había sucedido. Resulta que Magnífico tenía un viejo amigo, Roderick. Este también era un noble de alta cuna y tenía un barco. El trato fue que este les pasaría el barco al grupo de Guts, pero a cambio Farnés se casaría con él. Y por lo que vemos, Farnés aceptó el trato. Roderick además era el capitán de la armada marítima más poderosa del mundo. La verdad es que este tipo es bastante buena persona, valiente, buen guerrero y respeta a Farnés. Sabe lo que se dice de ella sobre su pasado, pero aún así está interesado en ella. Inmediatamente los elfos salen a contar el chisme, y Serpico los nota, por lo que sabe que probablemente los muchachos vayan al lugar. Cuando los elfos llegan a contar el chisme, todos saben que quizá Farnés está obligándose a sí misma a casarse, todo para que el grupo pueda continuar su viaje. Chirke lo sabe, pues Farnés mostraba realmente interés en sus clases de magia, pero al final Guts toma la decisión final. Un barco a cambio de Farnés no es un buen trato, así que van a recuperarla. De vuelta con Farnés, esta recordaba sus clases con Chirke, sus momentos en el viaje, pero siente que nunca fue realmente útil para ellos, y quizá ahora están mejor sin ella. En ese instante, Farnés ve a su madre a lo lejos. La mujer es muy diferente a su esposo, y habla con Farnés sobre su matrimonio. Farnés estaba dispuesta a seguir adelante con ello. Después de todo, sabía que Roderick sentía algo por ella, a lo que su mamá le pregunta si es que ella siente algo por alguien, y el único pensamiento que tiene Farnés es Guts. Luego de tener una profunda conversación sobre sus sentimientos, su madre le dice que debe hacer lo que le dicte su corazón. Ella sabe dónde quiere estar. Seguido a esto, Farnés se va, puesto que debía ir a una fiesta de despedida de los soldados, y su madre también la acompaña. Justo el grupo de Guts iba llegando, y ven cómo se iba el carruaje con Farnés. ¡Ah, maldita sea! En aquella fiesta habían cientos de nobles. Resulta que la razón por la que Magnífico propuso aquel matrimonio entre Farnés y Roderick fue para ganar puntos de aprobación y asegurarse un alto cargo en la nobleza. Nada malo en general. Así que no sé, vean ustedes si le quieren tirar hate a este weón. Finalmente el grupo llega también a la fiesta. El problemón es que notan una extraña niebla salir de la nada, lo que les recuerda a la vez que fueron atacados por esos cocodrilos en la playa. Efectivamente, una criatura acababa de atacar el lugar. Estos la persiguen y terminan llegando hasta el sótano del edificio, pero la criatura fue más rápida y se les perdió de vista. En su lugar, al fondo, ven a alguien más, Serpico. Este les dice que deben respetar la decisión de Farnés y no los podía dejar pasar, y se prepara para luchar. Guts acepta su desafío. El lugar lo tenía pensado Serpico, puesto que estos pilares eran extremadamente gruesos, y era la mejor forma de limitar los movimientos de la Dragon Slayer. Así comienza el combate. Pero nosotros lo dejaremos aquí de momento. En la próxima parte veremos el final de este arco, y va a ser un video yo creo que de larga duración. Si el video te gustó, te agradecería que nos dejes tu like y algún comentario. Eso nos ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube nos trate mejor. Eso es todo por mi parte.
Nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista, todos. Hasta la próxima. Señorita, windy when the love